Good evening and welcome. Es el 15 de octubre de 1992. Faltan menos de 3 semanas para que los estadounidenses elijan a su próximo presidente. Los 3 candidatos se han reunido en la Universidad de Richmond, en Virginia, para debatir sus visiones de país. Está el republicano George Bush padre, buscando su segundo mandato, y quien es el principal promotor del Tratado de Libre Comercio. Está también el demócrata Bill Clinton, una estrella ascendente dentro de su partido y el principal obstáculo para la reelección de Bush. Y un excéntrico empresario que ha desbalanceado la elección, Ross Perot, un peculiar multimillonario conocido por su discurso populista y nacionalista. Perot toma la palabra y empieza a despotricar contra el TLC. Profetiza que pronto se escuchará un gigantesco sonido de succión hacia el sur. A giant sucking sound going south, en alusión a lo que sería una fuga de trabajos, capitales y oportunidades hacia México. And you don't care about anything but making money, there will be a giant sucking sound going south. So if the people send me to Washington, the first thing I'll do is study that 2,000-page agreement and make sure it's a two-way street. Declaraciones como las de Perot aumentan los miedos de distintos sectores en los 3 países, temores para nada infundados. En este momento de la historia del tratado, la oposición ya estaba firmemente asentada. Se extendía de Canadá a México y amenazaba con tirar el proyecto insignia del presidente mexicano, Carlos Salinas de Gortari. Cada día es decisivo, y hasta que el tratado no se ratifique por el Congreso estadounidense, el gobierno mexicano no puede descansar. Esta es la recta final. Esto es La Invención de América del Norte, un podcast de la revista Nexos que explora los eventos clave de la negociación más importante en la historia reciente de México. Han concluido ya los acuerdos paralelos del Tratado de Libre Comercio. Welcome here the representatives from Mexico and Canada. Lo que están por escuchar es el producto de más de 30 horas de entrevistas con secretarios de Estado, un expresidente y líderes históricos de la oposición. Todo para explicarnos el origen de un acontecimiento que transformó el mapa mundial, marcó nuestras vidas y las de toda una región. Episodio 4. Adversarios de muy buena calidad. Desde principios de 1990 se multiplicaron las organizaciones opositoras al Telecán. En México, por ejemplo, un grupo de políticos, académicos, sindicalistas, activistas y hasta religiosos se reunió para reflexionar sobre el impacto que el libre comercio tendría en el país, sobre todo en las vidas de sus habitantes más pobres. En 1991, este grupo constituyó la Red Mexicana de Acción frente al Libre Comercio, una coalición inspirada por la Red Canadiense de Acción, otro grupo opositor preocupado por la propuesta de integración económica de América del Norte. I'm not going to let Mr. Mulrooney destroy a great 120-year-old dream called Canada. The decisions made that affect the people of Canada and their future ought to be made in Ottawa and not in Washington. Frente al avance de las negociaciones del TLC, en Estados Unidos aparecieron varias coaliciones que se oponían al tratado. La primera y principal, contraparte estadounidense de las redes mexicana y canadiense, fue la Alianza por un Comercio Responsable. A estas redes se sumaron cientos de organizaciones de consumidores, sindicalistas y ambientalistas, además de múltiples redes regionales con un amplio abanico de preocupaciones ante el libre comercio. Y más temprano que tarde, varios de estos grupos viraron al proteccionismo y al racismo. En medio de las discusiones sobre el comercio, la economía y el efecto del tratado en las relaciones laborales y ambientales, muchos azuzaban miedos y prejuicios. Individually, the American worker has no voice. If millions of us join together, we can stop these trade agreements that place the American worker at a tremendous disadvantage. El mejor ejemplo de este fenómeno fue United We Stand America, un grupo que representaba el candidato presidencial independiente al que ya escuchamos, Ross Perot. Los grupos proteccionistas en Estados Unidos criticaban la posibilidad de que la mano de obra barata de México le quitara empleos a los trabajadores estadounidenses. Y varias asociaciones gremiales estaban preocupadas porque sus negocios se desplazaran al territorio mexicano. La retórica era dramática.
Para algunos, el Telecán representaba una verdadera traición hacia la gente de a pie y la clase trabajadora, una destrucción del tejido social. David Bonnier, por ejemplo, entonces líder demócrata de la Cámara de Representantes de Estados Unidos y cara pública de la oposición demócrata al tratado, dijo en una ocasión que este acuerdo iba a arrancar el corazón de las comunidades de todo Estados Unidos. Whose side are you on? Are you on the side of the Fortune 500? Or are you on the side of the unfortunate 500,000 Americans who will lose their job because of this agreement? Otro de los argumentos contra el NAFTA que más resonó en Estados Unidos era el llamado dumping social, la posibilidad de una competencia desleal que aprovechara los bajos salarios y pésimas condiciones de trabajo en México para obtener ventajas competitivas contra los obreros mejor pagados de Estados Unidos. Pat Buchanan, un político del Partido Republicano que buscó la nominación presidencial en 1992, hizo campaña advirtiendo a los estadounidenses sobre este peligro antiamericano. It is wrong to get into a trade deal with Mexico, eliminate all tariff barriers, which forces then American workers making $10 an hour or $12 an hour or $20 an hour to have to compete with hard-working Mexican folks for $1 an hour. That is un-American to do that. That is un-American. Los grupos ecologistas de Estados Unidos también se hicieron escuchar. Les preocupaba que el tratado traería consigo el crecimiento de industrias contaminantes. Los defensores de los derechos humanos tampoco se quedaron atrás y criticaron con insistencia al gobierno mexicano por ser un país que atropellaba los derechos básicos de sus ciudadanos. Así lo hizo el senador Paul Wellstone de Minnesota durante una conferencia organizada por un grupo de legisladores demócratas para expresar su oposición al Telecán. What about people in Mexico? And I visited the Maquilas as well. And I just have to tell you, I think this is a foreign policy issue. And you visit the Maquilas and you see shanty towns and you see children 14 years of age that are working. You don't see an increase in democracy. You see environmental degradation. And so I just simply want to argue one more time, if you combine that with a pattern, a persistent pattern of violation of human rights of citizens in Mexico, I don't think this is an agreement that we should be negotiating with this government of this pre-party at this time. I don't think it's good for people in Mexico. La integración económica de América del Norte estaba en riesgo. De pronto, la imagen que Salinas y su gobierno se dedicaron a promover colapsaba frente al escepticismo de los legisladores estadounidenses que se preguntaban, ¿por qué vamos a firmar un tratado con un país antidemocrático, violando nuestros derechos laborales y perjudicando al medio ambiente y a nuestros ciudadanos? Para atender estas críticas, el gobierno de Salinas promovió leyes de protección industrial, y para intentar contrarrestar los ataques a la falta de derechos laborales, Estados Unidos y México firmaron un documento que promovía la idea de emparejar el piso entre ambos países. En los hechos, sin embargo, los trabajadores de México nunca obtuvieron protecciones comparables a las de sus contrapartes estadounidenses. Si bien se tomaron algunas medidas para atender las críticas y se prometió responsabilidad laboral y ambiental, muchas de esas promesas fueron solo eso, promesas. Y a pesar de ellas, las críticas no dejarían de lloverle al gobierno mexicano. Había sectores que estaban sumamente preocupados porque consideraban que el tratado se los iba a comer. Esa es la voz de Otto Granados, primer director general de comunicación social de Salinas. Quizás algunos de los de más bajo valor agregado, como por ejemplo textil, confección y vestido, sector agrícola y agroindustrial, y algunos otros que decían, bueno, dadas las condiciones tan distintas de operación en ambos lados, en ambos países, pues nosotros somos un poco la parte débil. Entonces, ahí no fue una labor de comunicación social, sino de diálogo técnico, político, que llevaba el propio presidente Salinas, Jaime Serra y todo su equipo para hablar sector por sector y tratar de mostrarles que no era un peligro, sino un área de oportunidad. Aunque las conversaciones con los productores no siempre eran tan diplomáticas como para mostrarles esas áreas de oportunidad, como nos cuenta Herminio Blanco, jefe negociador del tratado. La primera petición que hacían es, me encanta el Tratado de Libre Comercio, mi producto no lo vendas. Sí. Entonces la respuesta que se dio a todos, me encanta que te encante, lo vamos a meter
nada más hay que ver cómo lo metemos. Las risas que escucharon son de algunos de nosotros, los editores de Nexos. Nos divertimos bastante platicando con varios de nuestros entrevistados, como Herminio Blanco. Escuchemos a Otto Granados. Hubo un grupo de políticos, de académicos, de analistas que desde un principio marcaron un poco su raya como para decir nos oponemos al tratado. Lo curioso es que no se oponían propiamente a los aspectos técnicos del tratado, que eran aranceles, reglas de integración nacional, etcétera, etcétera. Como explica Granados, en México no todas las críticas eran a favor o en contra del tratado. Algunos grupos no se oponían totalmente a lo que estaba sobre la mesa triangular, pero sí reclamaban por lo que no estaba en la discusión. Jorge Castañeda era uno de los opositores que insistía en que faltaban temas importantes en la agenda. A mí lo que me molestaba era la exclusión de la migración a cambio de la exclusión de Pemex, que es la manera en que Salinas lo planteó. Me parecía que la exclusión de la migración, que era excluir el tema más importante en la relación bilateral y que iba a irse para arriba necesariamente. Y mi segunda crítica más global tuvo que ver con el hecho de no ser un acuerdo mucho más ambicioso, más bien parecido a la Unión Europea o el mercado común, y que Salinas excluyó cualquier petición al respecto. De nuevo, con el pretexto de que Bush le habría dicho, mira, si empiezas con esas jaladas, esto no va a volar. Algunos miembros del gobierno, como Granados, consideraron que estas críticas de la oposición en realidad encubrían otros intereses. En mi opinión, lo que vieron fue un muy buen pretexto como para hacer política de oposición. Y entonces empezaron a tratar de influir para incluir en las negociaciones temas que estaban desde un principio colocados como no negociables. Obviamente petróleo, luego medio ambiente, relaciones laborales, derechos humanos y democracia. Aunque el gobierno mexicano hacia afuera mostrara un frente unido a favor del tratado, existían disidencias internas. En el episodio pasado hablamos sobre cómo dentro del PRI había quienes se oponían al libre comercio. Estas diferencias no eran para nada atípicas. Así nos lo cuenta José Carreño Carlón, el sucesor de Otto Granados en la comunicación social de la presidencia. En México había, y en el propio gobierno había posiciones diferentes. Fernando Solana tenía en relaciones exteriores la posición más apegada, con mucha congruencia, a las tradiciones de la política exterior mexicana. Había otras actitudes adversas al éxito de la negociación, pero por razones de competencia interna por la nominación presidencial, en el caso del equipo de Manuel Camacho en el gobierno de la ciudad. Eran muy críticos. Sumado a todas estas críticas, una de las preocupaciones de algunos opositores, como Jorge Castañeda, era que un acuerdo de esa magnitud con Estados Unidos legitimara las prácticas antidemocráticas del gobierno. Me parecía muy mal que el gobierno de Estados Unidos le diera un espaldarazo a un régimen autoritario. Y me parecía a mí que había que combatirlo cómo y en dónde. Pues en Estados Unidos, porque aquí no había ninguna posibilidad de combatirlo. Como dice Castañeda, los opositores tuvieron que buscar apoyo fuera del territorio nacional y encontraron a sus mejores aliados en los diarios estadounidenses y en los líderes anti-NAFTA en Canadá y Estados Unidos. El propio Castañeda, junto con políticos y académicos como Adolfo Aguilar Sincer, Amalia García, Mariclera Costa y Carlos Heredia, asistían con regularidad al Congreso estadounidense para aliarse con los grupos que estaban en contra del tratado. Pensamos nosotros que podíamos construir una alianza, los mexicanos críticos con los americanos críticos, gente de la izquierda del Partido Demócrata. Dick Gephardt, el propio senador Hollins, algunos congresistas de Ohio, de Pensilvania, de estados, Rust Belt, y de los sindicatos. Entonces dijimos, bueno, vamos a tratar de crear esta alianza para tumbar el tratado en la Cámara de Representantes. Como era de esperarse, la comunicación social de la presidencia batallaba día y noche con los opositores al tratado.
Así lo recuerda Otto Granados. Trabajaban muy bien algunos corresponsales. Por ejemplo, en el New York Times, Larry Rotter era un aliado con el que ellos trabajaron muy bien. Lo trabajaron muy bien. Larry les compraba cualquier versión a nuestros opositores. Si el mexicano había llegado a la luna, lo compraba y lo publicaba, como Jorge Castañeda, como Adolfo Aguilar Sincer, Carlos Heredia, que conocían bien los medios americanos, hablaban buen inglés, etcétera, sabían hablar en frases cortas, en fin, todo lo que se requiere para ser eficaz en este circo, lo hacían ellos muy bien. Por eso digo yo, fueron adversarios de muy buena calidad. José Carreño Carlón también batalló contra los opositores mexicanos en Estados Unidos. Jorge y Adolfo Aguilar Sincer eran una pareja atómica muy dinámica. En la resistencia, en la oposición a la negociación misma, el lenguaje era incendiario, están haciendo algo para subyugar al país, para ser un poco violento y desde luego restándole a los negociadores legitimidad, representatividad para hacer estas negociaciones. Ciertamente era ruidosa esta oposición. No todos los opositores pensaban igual. Para algunos, lo importante era ampliar el TLC, empujar para que las condiciones fueran más justas. Pero para otros, había que reformar por completo el tratado. Tratamos, hasta donde se pudo, de convencer a Cuauhtémoc Cárdenas de que adoptara una visión como la nuestra, es decir, no una oposición frontal al TLC, sino estar a favor de otro TLC más ambicioso, más europeo, más social. Nunca lo acabó de asimilar por completo Cuauhtémoc. Un día hablaba de eso y parecía entenderlo bien, y al día siguiente metía toda América Latina. En junio de 1991, en la revista Nexos, Cuauhtémoc Cárdenas publicó un artículo titulado TLC, una propuesta alternativa. Un texto en el que hace un llamado para reconocer la enorme disparidad de las economías del norte y plantea un acuerdo continental para el desarrollo que considere al libre comercio no como un fin en sí mismo, sino como un instrumento para una verdadera cooperación internacional. Además, criticaba el determinismo económico de Salinas, su pantomima de la prosperidad automática al aprobarse el tratado, la subyugación de México ante Estados Unidos y que el país se redujera a una mera fábrica de mano de obra barata para el norte. Cárdenas mismo nos lo cuenta. Los grupos que podemos llamar de izquierda planteábamos primero que habría que utilizar el tiempo de la negociación para modernizar la economía, porque veíamos las fuertes diferencias que había entre la economía mexicana y las economías tanto de Estados Unidos como de Canadá. En vez de un acuerdo solo de libre comercio, se pensara en un acuerdo continental de desarrollo. Esto es que involucrara a todos los países del continente, es decir, a toda Latinoamérica y el Caribe, y evidentemente a los tres de América del Norte. También hubo ataques que cuestionaban la legalidad y legitimidad de lo que el gobierno mexicano hacía en Estados Unidos. Se habían gastado millones de pesos en cabildeo, un presupuesto que no quedaba claro de dónde había salido. En una ocasión, Porfirio Muñoz Ledo, senador del PRD, increpó al secretario de Relaciones Exteriores, Fernando Solana, sobre el origen de todos esos recursos. ¿De dónde salía ese dinero? ¿Quién lo gastaba? ¿Estaba bajo la jurisdicción de Relaciones Exteriores o se estaba violando flagrantemente la ley de la administración pública? El Telecán despertó inquietudes sobre la economía y el sistema político, sobre si México podría modernizarse sin una verdadera democracia. De algún modo, la pregunta que se hacían los críticos en ambos lados de la frontera era la misma. ¿Era legítimo este tratado? ¿Podía tomarse la decisión de afectar la vida de millones de personas desde la discreción de las altas esferas de gobierno y la industria privada? ¿Dónde quedaba el debate y la discusión pública? Las exigencias por una verdadera apertura política del país se intensificaron desde las elecciones del 88. No solo por la famosa caída del sistema, sino por lo que parecía una ola global de democratización en la que México todavía no entraba. Unos años antes, por ejemplo,
la Unión Soviética promovió 2 reformas a su sistema, la Glasnost y la Perestroika. Es decir, su reforma política y económica. El TLC acentuaba la pregunta de si México estaba en la antesala de su Glasnost o solo de su Perestroika. Eso lo empujaban mucho los opositores, que México requería las 2 cosas. Esta es la voz de Otto Granados. El planteamiento del presidente, que primero había que hacer la reforma económica y luego hacer un poco la reforma política. Por supuesto, aquí hay un elemento de conservación del poder, pues que es explicable, que es natural. Opositores como Castañeda han sugerido que el Telecán incluso pudo haberse convertido en una herramienta para que Salinas no dejara el poder al terminar su sexenio. Y hay los que honestamente no creen que Salinas haya tenido una ambición transeccional. Yo sí. Si las cosas hubieran salido como debieron haber salido, según Salinas, para verano de 92 se firma el TLC, Bush es reelecto en noviembre, entra en vigor el 1 de enero de 93, un año antes, y bueno, despega Salinas, rey de todo el mundo, genio, lo que tú quieras. Y por lo tanto, ya puede empezar a contemplar la posibilidad de la reelección. Con tiempo suficiente. Para eso había que ir rápido. Para ir rápido había que quitar piedras en el camino. Por ejemplo, migración. ¿Qué habría sucedido si el Telecán no fuera un simple acuerdo comercial y económico? Que hubiera permitido que millones de mexicanos, estadounidenses y canadienses pudieran transitar con libertad de estudiar, trabajar o jubilarse donde quisieran, desde Alaska hasta Chiapas, como en la Unión Europea. Nunca lo sabremos. Por desgracia, el planteamiento de una unión política, aduanera y monetaria era demasiado radical para el gobierno estadounidense, que tuvo que inventar la frase "We want to export goods, not people". Queremos mover bienes, no personas, para tranquilizar al público y a los legisladores. Esto nos lleva a uno de los asuntos más complicados de la negociación: los nos de cada país, los temas que no eran negociables. Migración, por supuesto, fue uno de los aspectos que Estados Unidos no quiso poner sobre la mesa. En el caso de México, el petróleo. Y en el de Canadá, los lácteos y varias industrias culturales. El propio Salinas recuerda lo tenso que se ponía el ambiente cuando se mencionaban estos temas. En Estados Unidos, como se ha dicho muchas veces, con la ya estornuda que es ciclón, ¿no? El presidente Bush y yo tuvimos una reunión privada. Y ahí me hizo un planteamiento muy firme. Me dijo: nosotros queremos que todas las mercancías estén dentro de la negociación del tratado. Yo le dije, muy bien. ¿Y eso qué quiere decir? Me dijo, queremos que el petróleo esté incluido. Yo le dije, presidente, eso no es posible. No a la negociación del petróleo, eso no iba a entrar, y me sostengo en eso. No hay manera de que pueda entrar el petróleo. Y entonces yo le dije, ¿pero por qué no hablamos de un tratado de migración? Ustedes dicen que hay libertad de movimiento de todas las mercancías, pero ¿por qué no hay un libre movimiento también de personas que son las que fabrican esas mercancías? Entonces el presidente Bush me dijo, mira, esa es una macro negociación mayúscula. Yo no puedo comprometerme a pasar 2 negociaciones mayúsculas en mi Congreso, la del libre movimiento de mercancías y la del libre movimiento de personas. La de personas tendrá que esperar. Entonces yo le dije, pues igualmente, presidente. Y se acabó. Castañeda, férreo opositor, insiste en que Salinas debía empujar la reforma migratoria. Sabía yo entonces, y sé ahora muy bien, que Bush le dijo a Salinas, it's a non-starter, si ustedes insisten en migración, esto no va a ningún lado con el Congreso, bla, bla, bla. Pues puede ser que sí, puede ser que no. Eso ya se hubiera visto después. Pero yo pensé que Salinas debió haber insistido desde un principio en el tema migratorio para ver hasta dónde se llegaba. Pero según negociadores como Herminio Blanco, el tema nunca estuvo sobre la mesa. Yo creo que en su momento llegamos a los límites políticos en México y a los límites políticos en Estados Unidos. O sea, haber hablado de más apertura, yo creo que
no hubiera sido realista. Y las pláticas así te lo revelaban. Hubo mucha gente que eres tonto, ahora que estás negociando el tratado, métele migración. O sea, no conocían en aquel momento. La realidad en el Congreso de Estados Unidos es que es antimigratoria. Era en ese momento y es hoy. La migración no fue el único tema tenso. Algunos sectores fueron particularmente difíciles. La industria textil y la automotriz también causaron fricciones. Pero la agricultura y el petróleo fueron los que más complicaron las cosas. Después de todo, del México posrevolucionario, ese del que el PRI se asumía heredero y que formaba la base del relato con el que justificaban su permanencia en el poder, había sido construido sobre una idea de justicia social encarnada en la expropiación petrolera y el reparto agrario. Privatizar el petróleo y abrir el mercado de la agricultura en ese contexto sería visto por muchos como traición a la patria. Así como los legisladores demócratas advertían que el Telecán significaba extirpar el corazón del American Heartland, incluir a los pilares de la Revolución Mexicana en la negociación era cortar de tajo la noción popular de la identidad mexicana. Creo que en aquel momento el presidente Salinas sopesó el incluir la parte energética y dijo, si incluyo la parte energética no va a salir el TLC. Luis Telles fue subsecretario de Planeación en la Secretaría de Agricultura y Recursos Hidráulicos con Salinas y secretario de Energía durante el gobierno de Ernesto Zedillo. Yo creo que tuvo razón, pero también creo que el haberlo intentado probablemente hubiera resuelto muchos de los problemas que hoy estamos viviendo. No estuviéramos en este cuarto pensando en de dónde va a salir la electricidad que va a alimentar a todas las plantas que quieren venir a México con el nearshoring. Fue una decisión claramente política, no económica. Para Salinas, fue las dos cosas. Era una cuestión política económica porque era una cuestión fundamental. El petróleo es, o dicho de otra manera, la energía son las venas por las que circula la vida económica de la nación. Es industria, en ese sentido, estratégica. Estratégica en el sentido de que si falta, si no hay, nada funciona. Y así como el petróleo lo es, los bancos son el cerebro del sistema económico. Por eso, el otro elemento que yo no estuve dispuesto a meter en la versión del tratado fue la apertura del sistema bancario mexicano a la inversión extranjera mayoritaria. Como la migración, la energía o el sistema financiero, la agricultura fue también un tema muy espinoso por ser una actividad fundamental para la región. Por supuesto, había mucha disparidad en lo que el agro requería en cada nación. Cada hortaliza, fruta y cereal atendía a zonas, intereses, requisitos, subvenciones, temporalidades y límites que hacían terriblemente difícil lograr acuerdos. Por si fuera poco, en aquel entonces un tercio de la población mexicana económicamente activa vivía de la agricultura. Muchas de estas personas, en particular las que practicaban agricultura de subsistencia, vivían en condiciones de marginación o pobreza extrema, condiciones muy distintas a aquellas de quienes practicaban la agricultura en el norte del continente. Se trataba de una contradicción casi imposible de resolver, aquella entre un campesinado y una agroindustria. Pero de eso ya hablaremos con más detalle en el próximo episodio. Por más cuidadosos que fueran los equipos de negociación, por más que quisieran asegurar que su proyecto llegara a buen puerto, la historia y sus giros están lejos del control de sus protagonistas. Quizás sea difícil de imaginar, pero la persona que escuchamos tocar el saxofón es nada más y nada menos que Bill Clinton. Esto sucedió en el show del comediante Arsenio Hall la noche del 3 de junio de 1992, a escasos meses de las elecciones presidenciales donde Clinton competiría. Nadie en el equipo mexicano, y quizá nadie en el mundo, estaba preparado para las elecciones del 92. George H.W. Bush buscaba reelegirse. Clinton, con todo y saxofón,
quería dejar su cargo como gobernador de Arkansas para ser el primer presidente demócrata en 12 años. Y Ross Perot, el tercero en discordia, usó sus millones de dólares para montar una candidatura independiente concentrada en sus posiciones poco convencionales. This is no time to waste our votes on politics as usual. It is time for a candidate who will get down to business. It is time for Ross Perot. Perot fue crítico de Bush por la participación de Estados Unidos en la Guerra del Golfo y las políticas neoliberales de los republicanos, que según argumentaba aumentaron el déficit fiscal y la deuda. Pronto, la popularidad de Perot creció. Lideraba las encuestas unos meses antes de la elección y hasta fue considerado el ganador del primer debate presidencial. Para mala suerte del gobierno de Salinas, Perot era uno de los críticos más visibles del Telecán y frenarlo era una de sus promesas de campaña. Typical worker, say in Mexico, making cars or parts for cars for a U.S. company makes 1/9 what a U.S. car worker makes and lives in a cardboard shack in the shadow of the plants. And to all of you who have television cameras or still cameras, I urge you to go to Mexico, film it for yourself, realize that these are not isolated instances, that these people live in squalor. The people who had those jobs lived a middle-class life. Antes de la entrada de Perot a la contienda, todo parecía anunciar una victoria fácil para Bush. Pero un aumento a los impuestos que él había prometido no hacer molestó al electorado republicano, que revaluaría su voto. Es en ese momento que se confirmó a Clinton como el candidato del Partido Demócrata. El carismático gobernador sureño pronto se emparejó con Bush en las encuestas. Y en ese momento, su partido era el mayor obstáculo legislativo al NAFTA. Con esto y la oposición de Perot, el tratado comenzó a bailar en la cuerda floja. Salinas y su equipo querían que el tratado se ratificara por los legisladores de los 3 países antes de las elecciones estadounidenses de noviembre del 92. Pero no se logró. Sorry, forgive me for interrupting. Ohio falls for Bill Clinton. According to our CBS News estimate, that's it. Game, set, match, it's over. We will have a new president of the United States. Ohio has dropped for Clinton. Bill Clinton will be the new president of the United States. Al Gore will be the new vice president of the United States. Al final, Clinton ganó con una ventaja del 43% sobre el 37% de Bush. ¿Pero qué pensaba el nuevo mandatario del Tratado de Libre Comercio? Luis Telles recuerda que, al menos en este aspecto, disentía del resto de su partido. Clinton apoyaba el tratado, sabía que era importante tanto para Estados Unidos como para México, pero políticamente durante su campaña había oído que los demócratas no apoyaban el tratado. Entonces, lo que estableció es, vamos a negociar 2 acuerdos paralelos al tratado, que es el acuerdo laboral y el acuerdo ambiental, que se negociaron una vez concluido el tratado. Estos acuerdos paralelos tenían el propósito de aliviar las preocupaciones de los demócratas, al mismo tiempo que permitían dejar intacto el texto del tratado firmado con Bush. Aún así, traerían una nueva negociación y una oleada de problemas que harían de la votación en el Congreso estadounidense un proceso aún más incierto. A principios de mayo de 1993, 51 de los 100 senadores se mostraban en favor de aprobar el TLC. El representante comercial de Bill Clinton, Mickey Cantor, aseguró que el tratado, de ser ratificado por los 3 países, entraría en vigor el 1 de enero de 1994. Pero el tema de los acuerdos paralelos amenazó con estancar las votaciones. Lo más controversial que proponían eran las sanciones comerciales para cualquier transgresión ambiental o laboral que cometiera algún país, algo a lo que México y Canadá se opusieron rotundamente. Como si fuera necesaria más leña al fuego, la Casa Blanca estaba llena de discordia. José Carreño, de la Comunicación de Presidencia, recuerda esos momentos. Todo 1993, sobre todo, que era una ruleta rusa. Un día parecía que ya estaba hecho, otro día era la depresión porque estaba en picada. Paleta, tan cercano a Clinton en la Casa Blanca de administración y presupuesto.
Un día amaneció diciendo que el tratado estaba muerto. Y así fue todo ese año. Y la verdad es que también fueron cambiando las condiciones en el establishment. Desde luego el líder de los demócratas en la Cámara de Representantes era de una hostilidad bárbara, Gephardt. Al final, en medio de los temores y la ambivalencia de la administración de Estados Unidos, México cedió y aceptó incluir algunas sanciones comerciales en los tratados paralelos. En septiembre de 1993, se firmaron los nuevos acuerdos de cooperación en materia ambiental y laboral. Han concluido ya los acuerdos paralelos del Tratado de Libre Comercio. Tratado de Libre Comercio. Un paso más. Varios medios de comunicación y sindicatos estadounidenses criticaron que no se hubiera abordado la falta de verdaderos derechos laborales en México. Lo mismo sucedió con grupos ecologistas, quienes argumentaron que las negociaciones no atendieron sus inquietudes. Por supuesto, innumerables miembros del Congreso norteamericano también se pronunciaron sobre la farsa que representaban los acuerdos paralelos. And let me say that the side agreements are a farce. They just are a farce. Las complicaciones siguieron y nadie parecía quedar completamente contento. Era la recta final y la balanza no parecía inclinarse definitivamente. El Congreso no era el único ambivalente. Las encuestas mostraban a la opinión pública estadounidense dividida. Según USA Today, para mediados de 1993, solo un 30% estaba de acuerdo con el NAFTA, mientras que otro 30% estaba en contra. Las inconformidades en torno al tratado también crecían más allá de la nueva región. En agosto, Japón declaró que el Telecán violaba las normas mundiales de comercio. Para poner las cosas aún peor, en noviembre, a escasos días de que se votara el tratado en las cámaras, Ross Perot hizo de las suyas de nuevo, debatiendo con Al Gore sobre el tratado en el programa de Larry King. Those barriers will be eliminated by NAFTA. We'll create more jobs with NAFTA. The problem is, this is not good for the people of either country. I think the important thing for everybody watching this show tonight to remember, this is not an athletic contest. This is not a question of who wins. This is a question of, do the people of the United States and the people of Mexico win? Now that's the important issue, and I'm sure we're in agreement on that. Después de años de negociación del tratado y de varios meses de ir y venir con los acuerdos paralelos, aún faltaba el reto final: la votación del legislativo en Estados Unidos, programada para mediados de noviembre de 1993. La moneda estaba en el aire, y ahora el Congreso estadounidense tendría que decidir si América del Norte existiría o no. Casi la mitad de los republicanos y mitad de los demócratas estaban aún indecisos sobre si votarían a favor o en contra del TLC, pero todos deberían definirse el 17 de noviembre. Un caso que evidencia el nivel de incertidumbre de la votación fue el de Esteban Torres, representante demócrata de California, quien se opuso durante 3 años a que hubiera tratado, pero ese día votó a favor. En esta larga jornada llena de indecisión, los legisladores demócratas de Estados Unidos, como Nueva York y Nueva Jersey, se opusieron al tratado, mientras que los republicanos de Arizona y Tennessee votaron abrumadoramente a favor. La votación del NAFTA trascendía partidos, ideologías y demarcaciones. A la medianoche, cuando terminó la votación, Clinton dio una conferencia de prensa en la Casa Blanca para anunciar la primera gran victoria de su gobierno. El 17 de noviembre de 1993, con 200 votos en contra y 234 a favor, el NAFTA fue aprobado por la Cámara Baja del Congreso de los Estados Unidos. Tonight, the leaders of both parties found common ground in supporting the common good. 3 días después, el 20 de noviembre, con una votación de 61 a favor y 38 en contra, el Senado de los Estados Unidos dio el sello final de la aprobación al North American Free Trade Agreement. 2 días después, como si nada más hubieran estado esperando las noticias del Congreso estadounidense, el Senado mexicano ratificó el tratado sin mayor problema. El gobierno de Salinas finalmente anunció con gran entusiasmo la conclusión de las negociaciones del TLC
entre Estados Unidos, Canadá y México. Comenzaba la historia de América del Norte. Pero la celebración duró poco. Las fiestas de Año Nuevo del presidente Salinas, aquellas en donde celebraría el logro más importante de su carrera política, acabaron temprano, pues llegó una noticia que demostró, otra vez, que la historia escapa al control de quienes creen escribirla. Mucha atención. Esto es Radio Zapata, la voz oficial del Frente Suroriental del EZLN, Ejército Zapatista de Liberación Nacional. Compañeros, en estos momentos vamos a dar a conocer al pueblo de México la declaración de guerra que explica los motivos de nuestra lucha. Un grupo de hombres armados mantiene tomados 4 municipios de Chiapas. Según sus voceros, en su mayoría son indígenas chiapanecos. La Invención de América del Norte es una producción original de la revista Nexos en asociación con Genuina Media. Este episodio fue escrito por Valeria Villalobos Guízar y María Guillén. La narración es de Valeria Villalobos Guízar. María Guillén, Nicolás Medina Mora, Julio González y Valeria Villalobos Guízar realizaron la producción e investigación periodística. La edición del guión estuvo a cargo de Ricardo López Cordero, Nicolás Medina Mora, Julio González, Íñigo Alegría y Sergio Audelo. La mezcla de sonido y diseño sonoro estuvieron a cargo de Shenandoe Ochoa. La música original es de Blue Dot Sessions. Producción ejecutiva realizada por los equipos de la revista Nexos y Genuina Media. Este podcast no habría sido posible sin el apoyo de la Open Society Foundation. Puedes encontrar los relatos hablados de este podcast en la revista Nexos y encontrar más información en nexos.com.mx. Muchas gracias por escuchar.